Muy buenas a todos. En esta exposición analizaré el papel del pasado en el discurso político de Rómulo Betancourt durante la etapa de definición ideológica del Partido Democrático Nacional, conocido como el ancestro inmediato de AD, y que comprende los años de 1937 a 1941. Este análisis hace parte de mi investigación doctoral en curso, donde estudio los usos del pasado en este mismo discurso, pero en el más largo periodo que va de 1928 a 1948. Las fuentes básicas analizadas son los artículos de prensa, discursos y correspondencia de Betancourt y los documentos políticos producidos por el PDN en la época. Mi interés dialoga con trabajos que han examinado la manifestación del bolivarianismo en la historiografía, en los ámbitos socioculturales y en las prácticas políticas venezolanas, aunque en este segundo caso la atención haya quedado concentrada en la reflexión teórica o en la explicación episódica del problema en las dictaduras pasadas y presentes. Considero que el papel del pasado en el discurso de la democracia y sus actores es un campo susceptible de mayor atención. Utilizo varios indicadores teórico-metodológicos para mis observaciones, los que apuntan al estudio de los lenguajes políticos y especialmente al habla política sobre historia, los asociados a la invención de tradiciones y comunidades políticas, a los regímenes de temporalidad en la concepción de la historia y muy específicamente al uso político de la memoria. Me centro en un canon particular de la memoria, aquella que actúa como un pasado presente en su acepción de experiencia transmitida y que es sometida a un proceso de selección y reinterpretación según las urgencias de unos actores y un contexto. Siempre en constante relaboración, la memoria busca reforzar la cohesión de un grupo, legitimar prácticas, promover valores y dotar de contenido y dirección a determinadas identidades. Entiendo por uso político del pasado inscrito en esa memoria el que sirve de argumento o auxilio a la legitimación o conservación del poder político, o para allanar el camino retórico de su conquista, dotando de una tradición y unos objetivos a quienes desean alcanzarlo. El periodo que hoy atiendo no es el del bautizo memorial de Rómulo Betancourt y su grupo, más bien comprendido entre 1928 y 1936, los años de su primer exilio, y que a los efectos de mi problema aún continúo estudiando. De esos años precedentes rescato dos características. Los primeros, y hasta 1931, evidencian una formación y unos usos del pasado que se corresponden al canon tradicional del culto heroico venezolano, expresado a través de lo que John Pocock llamó modo de hablar institucionalizado. En ese pequeño ciclo el pasado sirve de apoyo a la imaginación y planeación de algunas invasiones a Venezuela bajo un halo de virilidad romántica y patriotera. Pero en los años siguientes, hasta el regreso a Venezuela en 1936, su militancia comunista le impone renegar de esas visiones y acercarse a la historia solo en la acepción científica de su utilidad según el marxismo, es decir, como insumo para diagnosticar las causas del presente y alterarlo. Postulo que estas dos imágenes que se contraponen en los primeros años de la vida política de Betancourt terminan enlazándose y funcionando en tensión a partir de 1936. Ninguna será enteramente abandonada. Para centrarnos en el lapso 1937-1941, dividiré mi exposición en cuatro secciones. En la primera daré una pincelada sobre el contexto, seguidamente expondré las imágenes del pasado características del discurso de Betancourt en esta etapa, luego los usos que hace de esas imágenes y finalmente precisaré algunas lecturas colaterales y mis conclusiones. Voy en primer lugar con el contexto. Entre 1937 y 1941 intenta formarse un frente de izquierda y fracasa. Se separan los grupos nacionalistas y comunistas. Los primeros se quedan con la etiqueta del PDN, logran su definición ideológica, elaboran la tesis y el programa de partido. Betancourt sale al exilio en Chile, estalla la Segunda Guerra Mundial y luego retorna a Venezuela en el vórtice de un cambio de gobierno. Escondido primero y exiliado después, Betancourt se mueve en una constante tensión civilizada con el gobierno de López Contreras, cuyos actos escruta, critica o apoya, según sea el caso,
desde su columna Economía y Finanzas en el diario Ahora. Persuadido de que el principal objetivo del PDN era su legalidad, intenta demostrar la vocación democrática de la organización para obtener la venia del gobierno que los motejaba de comunistas. A este tiempo también corresponden un conjunto de afirmaciones ideológicas alcanzadas por Betancourt y que desde entonces pueden rastrearse en su vida política. Me refiero a la postura intervencionista del Estado en economía, a su deslinde de los planteamientos más radicales contra el binomio nacionalismo-antiimperialismo y a la aceptación de la explotación petrolera como una oportunidad para desarrollar una vida económica diversa. Por otro lado, el pasado se había reacomodado dentro de los usos del gobierno sirviendo a sus propias contingencias. López remozó el bolivarianismo como doctrina de gobierno y filosofía política nacional, convirtiendo a Bolívar en emblema de la nueva modernización y en instrumento de contención de aquellos que proponían modalidades y velocidades distintas para el cambio. Al abrigo de la religión nacional usada como barrera por el Estado, las izquierdas eran señaladas de antipatriotas y antibolivarianas por importar doctrinas ajenas a la nacionalidad, como el comunismo. Dentro del país, el bolivarianismo servía de dispositivo a la movilización oficial. La creación de la Agrupación Cívica Bolivariana, un aparato electoral para promover a los candidatos oficiales en 1940, es quizá el ejemplo más elocuente. Frente a esas escenas, la recurrencia al pasado en el discurso de Betancourt y del PDN intenta resolver cosas y elucidar nuevos problemas. El principal es la articulación de una trama identitaria para el partido. Al decir que el PDN era consecuencia de las contradicciones históricas venezolanas, síntesis de todos los grupos y sectores que antes y ahora habían sido preteridos por el poder y que tenía el objetivo de acabar con esas condiciones de opresión y tutelaje completando la independencia, Betancourt estaba insertando al partido en una idea de continuo histórico nacional, dotándolo de unas raíces y una misión, y al mismo tiempo contrariaba la tesis oficial que, al motejarlos de comunistas, insistía en el carácter antibolivariano de las izquierdas. Ahora pasaré a explicar cuáles son las dos principales imágenes del pasado presentes en este discurso. En este discurso se alternan dos imágenes contrapuestas del pasado. En la primera, el pasado venezolano es representado como un tiempo vergonzoso, origen de la expoliación del pueblo por el poder. Tal imagen prevalece en la narrativa histórica de los documentos partidistas de estos años y también era invocada para prevenir sobre los posibles efectos de su continuidad en el presente. Bajo un juego de mensajes en el que se mezclaban comparaciones y advertencias, directas o implícitas, el pasado como ruindad sirvió a Betancourt de instrumento para enfrentar al gobierno desde su columna. Al contrario, en la otra imagen, tan solo la independencia aparece como un tiempo heroico y ejemplificante, como un lugar de inspiración para el presente, una fuente misional de tareas irresolutas y origen de un legado a defender. A ese lugar se acude para afinar el enlazamiento Bolívar-Independencia-PDN. Y en los primeros años de la guerra, bajo la necesidad de emocionar, invitar a la acción o producir efectos esperanzadores. Durante los años iniciales de la Segunda Guerra Mundial, estas referencias se aprecian en tres órdenes dentro de los escritos y discursos de Betancourt. En la pretendida unidad de los venezolanos de 1810, asienta el llamado a la compactación nacional ante el peligro totalitario. En los experimentos bolivarianos de unidad territorial, busca soportes para promover la unidad latinoamericana. Y en el peso de la soberanía heredada de la independencia y del compromiso con la gesta de los ancestros, legitima el discurso de alerta sobre nuevas colonizaciones y tutelajes. Estos tres ámbitos están atravesados, como hemos visto, por la lógica del deber de la memoria. Ahora pasaré a exponer cuáles son los tipos de usos del pasado que se le da a estas imágenes dentro del discurso. Esas imágenes en el discurso público de Betancourt y del PDN se corresponden, como hemos adelantado, con un tipo de contingencia o problemas de orden político e intelectual particulares, y se muestran bajo tres tipos interconectados. El primer tipo comprende un uso muy general del pasado como trayectoria,
desde donde se ensaya una narrativa política sobre el curso de la historia de Venezuela con el propósito de insertar al partido en ella, construyéndole una legitimidad en la historia. Así, trata de resolverse el problema identitario elemental de estos grupos en su origen, al intentar responder a la pregunta de quiénes somos. Esta narrativa fue expuesta en los documentos programáticos del partido y especialmente en la tesis política publicada en 1939. Aunque no exclusivamente, la imagen que predomina en este tipo de usos es el del pasado como ruindad. Mezclando algunas visiones sobre la historia que ya habían puesto en boga los comunistas venezolanos en el exilio desde mediados de los 20, pasando por los aditamentos del diagnóstico histórico ensayado en el Plan de Barranquilla por Betancur y el Grupo Ardi en 1931, esta narrativa propone una reformulación del relato nacional venezolano, llenando de interpretaciones y hechos un tiempo carente de relato en el discurso político. Las trazas más representativas de esa visión política de nuestra historia son la visión de un pasado ruin como origen del presente, la independencia como experiencia frustrada, los intentos de proteger a Bolívar separándolo de las escenas e interpretaciones del pasado como un tiempo de vergüenza, y la visión de la historia venezolana como un continuo de atraso y expoliación del pueblo por el poder, centrado en las tensiones sobre la propiedad de la tierra. La novedad de estas líneas respecto a los escritos comunistas de los 20 y al Plan de Barranquilla es su intención expedita de insertar al nosotros definido en la tesis política dentro de la historia venezolana, y de hacerlo en un doble sentido, como ya se ha dicho, asignándole un origen al partido y poder decir nosotros somos hijos de las contradicciones de esa historia ruin, y una misión, leída a través de la consigna hoy estamos aquí para alterar esas condiciones. De ese modo, el PDN se presentaba al país como un partido legitimado en la continuación de un pretendido ideal bolivariano, o, visto de otro modo, en la presentación de Bolívar como el primer PDNista. Respondía también a la justificación histórica del gomecismo y a los argumentos de López Contreras. La necesidad de ese doble enfrentamiento explica por qué fue escogido el pasado como ruindad y no el glorioso para fundar un origen. El segundo tipo de apelación al pasado remite a usos contingentes, donde episodios y anécdotas aparecen en el discurso casi siempre para contrariar o saherir las visiones oficiales o para poner en duda su bolivarianismo. Los ejemplos de este segundo grupo han podido rastrearse en el marco de críticas a políticas económicas oficiales, de debate político doméstico y en comentarios sobre los debates parlamentarios. Por su amplitud y especificidad, en esta ocasión no ofreceré una explicación exhaustiva sobre este aspecto. El tercer tipo de uso trasciende al pasado y lo conforman algunas sugerencias que pueden leerse como parte de una concepción betancuriana de la historia y el tiempo, y de las relaciones entre tiempo y política. Reflexiones de esta naturaleza se encuadran en la lógica de una conmoción de época, concentrándose alrededor de los primeros años de la guerra. En ellos Betancourt concibe lo que transcurre como un tiempo bisagra, del que saldría una humanidad distinta a la de 1939. Un tiempo acelerado, cuya velocidad y forma habría que reconocer y comprender para obtener el mejor provecho de su curso. Betancourt pensaba la historia como progreso, donde, cito, la marcha ascendente del pueblo no se realiza en línea recta, sino en espiral, por sendero abrupto, quebrado y difícil, cayendo aquí para levantarse allá. Fin de la cita. Esta metáfora del progreso como espiral plantea una tensión con su marxismo primigenio, al romper con la tesis del progreso lineal ajustado a leyes que lo regulan. Aunque esto no siempre es claro en su discurso, donde constantemente se alterna la incertidumbre y lo teleológico, tanto en su acepción científica como arguiría el marxismo, o patriotera sentimental en clave venezolana. La metáfora de la espiral también concreta en una imagen todo su planteamiento sobre el curso de la historia venezolana y de la autopercepción de su propia vida política pasada y futura. Este tercer tipo igualmente comprende el plano de las expectativas, donde líder y partido tejen con más elocuencia una relación entre pasado, presente y futuro.
Betancourt no mira el pasado bajo la aflicción nostálgica de un tiempo por restaurar. De hecho, en su discurso no hay un tiempo al que volver, sino unos objetivos que deben actualizarse para ser realizados. El pasado aparece como un dispositivo para estimular la confianza en la capacidad colectiva y transformadora del pueblo venezolano sobre su realidad, es decir, para activar una misión presente y futura. El futuro solo aparece bajo la certeza de una Venezuela realizada con AD, cuya aventura, aún sin ocurrir, ya era imaginada y equiparada con la independencia. Quiero cerrar relacionando algunos aspectos de mis observaciones con otras características colaterales de la presencia del pasado en el discurso de Betancourt y el PDN durante este periodo. Primero, sus miradas al pasado también deben comprenderse como parte de una preocupación por la forma y la densidad del habla política con la que quería ser reconocido en escena. El discurso de Betancourt, modélico de este objetivo, plantea un tipo de expresión donde primaba la preocupación general por el dato, los intentos de exactitud informativa y el amparo en la autoridad de la fuente, como suma que demandaba el reconocimiento de una distinción intelectual para su partido. Segundo, como toda memoria está cargada no solo de recuerdos heredados o elaborados, sino también de construcciones y olvidos cruzados de diversas intenciones, en varios casos de este discurso se produce una rotación de juicios sobre el pasado, donde situaciones y personajes son apreciados con cargas morales diferentes a opiniones precedentes, según la contingencia donde el pasado sirva como argumento. Un caso típico de este periodo son los juicios de Betancourt sobre Antonio Leocadio Guzmán y en menor medida sobre Ezequiel Zamora. Tercero, aunque el discurso de Betancourt y el PDN casi está exento de referencias religiosas explícitas, hay tres aspectos ligados a la concepción del tiempo propio de la tradición judeocristiana que se manifiestan en el relato que aquí surge. El primero de ellos es el mito teleológico, según el cual el tiempo tiene un sentido y cuya realización emparenta el fin con el comienzo. Este sentido se persigue a través de saltos temporales que reproducen la lógica cristiana de nacimiento, muerte y resurrección, donde, según la visión de la historia de Venezuela propuesta en este discurso, el nacimiento corresponde a la independencia, la muerte a la frustración de esa independencia y a la vida política posterior, y la resurrección a la actualización y satisfacción de los objetivos frustrados de la independencia y a la vida presente y futura de una Venezuela dirigida por AD. Estas categorías han sido estudiadas por Tomás Pérez Bejo para el caso mexicano con un marcaje de contenidos diferentes. El segundo elemento de esta paradoja es la búsqueda de la tierra prometida, una metáfora inmersa en la voluntad de asentar un nuevo origen, pues el PDN declaraba que su propósito era la construcción de una nueva Venezuela. El último aspecto de esta paradoja es el intento de biblificación de la memoria a través del discurso, pues, sobre todo en los usos de trayectoria, parece existir una intención de totalizar el relato nacional y ofrecerle en ese discurso un hábitat donde únicamente podía ser reconocido en toda su dimensión. Para Pierre Nora, ciertos discursos también podrían ser considerados lugares de memoria, y tengo la impresión de que esto deseaba cumplir una función referencial. Cuarto, aunque con dosificaciones dictadas por las contingencias, vemos el empleo polarizador del pasado en la selección deliberada de escenas para representar a un ellos y en las más empáticas para representar a unos otros, produciendo una fricción, como apunta Camila Perochena en sus trabajos, entre un pasado repudiado y un pasado rememorado. El punto de origen narrativo se transforma en un lugar desde cuya trayectoria se pueden rastrear los antagonismos del presente, lo cual convierte a esas tensiones pasadas en retos políticos para el ahora. Y el pasado es representado como un tiempo de frustraciones, que da paso al presente y al futuro como una oportunidad para superar esas frustraciones. Frente al público, estos usos no estuvieron exentos de teatralidad. Quinto y final, lo descrito nos pone frente a un proyecto político que reelabora el relato nacional para insertarse en la trama histórica venezolana.
brindar una interpretación del pasado, llenar de razones al presente y de expectativas al futuro. Un relato en el que se alternan apropiaciones de la tradición precedente, yuxtaposiciones y novedades, y cuyo fin era crear un referente que aglutinara a un sector de la sociedad, descrito como el pueblo venezolano, alrededor del proyecto pedenista. Muchas gracias.